Buenas tardes, yo soy Martín Gómez, pertenezco al grupo 4 de la asignatura Física Electrónica del ciclo lectivo 2022. Em, a continuación voy a hacer un breve pantallazo de lo que se trabajó en el trabajo práctico número 3 de laboratorio, que corresponde al experimento de la doble rendija de Young, em, en el cual se utilizó un láser de helio neón de 632 nanómetros, que se dispuso de la siguiente manera, como podremos ver en la siguiente imagen. Se dispuso de esta manera. Aquí está el láser de 632 nanómetros de helio neón. Aquí está la doble rendija en cuestión y la distancia entre esta rendija doble y la pantalla es de 2,64 metros. Bueno, para hacer esta experiencia, lo que se nos pide en primera instancia fue obtener la distancia entre estas dos rendijas, que dado la siguiente ecuación, em, que nos dice que la distancia D, que es la distancia que hay entre el máximo central y un máximo o un mínimo de orden m minúscula, te la da acá en metros, o en la unidad que decidamos trabajar, preferentemente en metros. Bueno, esta distancia la vamos a obtener utilizando una regla y como patrón, y vamos a tomar una fotografía del patrón de interferencia que nos va a dar la pantalla, y utilizando Pixel Profile, como en el trabajo práctico anterior, vamos a obtener la distancia en píxeles, la cual vamos a convertir a unidades métricas utilizando métodos matemáticos. Bueno, paso a explicar la ecuación. La distancia D, que es la que vamos a obtener analíticamente y empíricamente utilizando Pixel Profile, está dada por m, que es el orden de magnitud de un máximo o un mínimo, lambda, que es la longitud de onda del láser, que en este caso son 632 nanómetros, la distancia D, que es la que hay entre la doble rendija y la pantalla, que son estos 2,64 metros, dividido xm, que es la distancia que hay entre las dos rendijas, que es lo que no conocemos. A fines prácticos, el pasaje es directo, sencillamente se intercambian la distancia D con xm, y de distintas muestras o de distintos puntos del gráfico de la imagen, vamos a obtener un promedio de la distancia entre estas dos rendijas. Para eso se tomó la imagen, se tomó una porción del patrón de interferencias, y de esa porción se extrajo los valores de luminosidad, con los cuales se hizo esta gráfica que representa la disposición en píxeles de los máximos y mínimos del patrón de interferencias antes mencionado. Eh, Volviendo a los valores del Excel, se tuvieron que, para el orden de magnitud 1 al 8, con la longitud de onda constante, proporcionada por el fabricante del láser, eh, la distancia D en milímetros, que son la distancia que hay entre la pantalla y la doble rendija, y acá está xm, que es la distancia que hay entre el máximo central y este máximo que usamos em, y esta distancia que hay entre el máximo central y el máximo que seleccionamos del patrón de interferencias, para los cuales nos está dando, en el caso para el primer máximo, una distancia D minúscula entre las rendijas de 2.882 nanómetros. Y valores cercanos, para el octavo máximo nos dio 3.180 nanómetros. Perdón, estos eran los mínimos, disculpen. Para el primer mínimo me dio 2.882 nanómetros, para el octavo mínimo 3.180 nanómetros, y ahora sí para los máximos,
me dio, nos dio, perdón, 2882 nanómetros para el primer máximo y para el octavo máximo 3180 nanómetros. Con todos estos valores, utilizando Excel, se obtuvo el promedio entre estos máximos y estos mínimos y nos dio un aproximado de 3055,6 nanómetros de distancia entre cada rendija. Obtenida esta distancia, se procedió a retirar el láser, que era este. Se retira este láser y se intercambia por otro láser de color verde, cuya longitud de onda no conocemos, pero ya tenemos el dato que obtuvimos empíricamente en la experiencia anterior. Entonces se procede de vuelta a tomar la imagen, se la procesa con Pixel Profile, se exportan estos datos a un Excel y se obtiene de vuelta las distancias a los centros de estos máximos y mínimos, siendo del 1 al 8 las que podemos ver en la siguiente tabla. Se procede a calcular las longitudes de onda, como se hizo anteriormente, y se calculan los promedios, y al final se promedian estas, dándonos un aproximado de 540 nanómetros. Se redondeó en 540 nanómetros, lo cual es coincidente con la longitud de onda del color verde y empíricamente o aproximadamente verifica el orden de la longitud de onda que nos dio. Y para el cuestionario que se nos preguntó que si es grande el error que se obtuvo en las respuestas, en la solución de estos sistemas, consideramos que el error no es tan grande porque la longitud de onda y las distancias estamos hablando de magnitudes de un orden de los micrómetros, perdón, de los nanómetros. Y para lo que viene a ser para la luz, una variación de distancia tan grande del orden de los milímetros o casi centímetros, afecta muy poco a la medición de la longitud de onda o de la distancia que existen entre las rendijas. Así que no consideramos que el error sea tan grande para lo que se nos solicita en esta experiencia. En otro tipo de experiencias no podemos asegurar que el error sea lo suficientemente pequeño o demasiado grande, dependerán de lo que se nos solicite para dicha experiencia. Y por otro lado, por una conclusión final, nos pareció muy buena el hecho de que retomamos del trabajo anterior, que fue el procesamiento de imágenes digitales y de cómo esto nos ayudó al desarrollo de este trabajo. Fue una muy buena manera de aprovechar esa experiencia y de asentar los conocimientos dados en la antes mencionada. Sin nada más que decir, quería terminar esta exposición y este resumen con un saludo y agradecer a los profesores y a los jefes de laboratorio por permitirnos participar en esta experiencia en el año que transcurrió y que espero que haya sido fructífero para todos nosotros. Hasta luego.